Eh, sí, me escucho, ¿verdad? Sí, muy bien, te escuchamos, Sí. Kevin. Nuestro tema que nos vas a exponer hoy es el de compactación. Entonces te dejo con mi siguiente compañero. Bueno, la compactación es la consolidación de suelo que está producida por el peso de los sedimentos o compresión similar que está realizado por medio del apisonado con rodillo de un árido. Y también un término más de ingeniería civil podría ser que es el proceso mecánico mediante el cual se reduce el volumen de los materiales en un tiempo relativamente corto, con el fin de que se resistan las cargas y tengan una relación esfuerzo de formación conveniente durante la vida útil de la obra. Bien, la prueba de Proctor es una de las pruebas que vamos a ver en esta exposición, pero la prueba de Proctor se refiere a la determinación del peso por la unidad de un volumen del suelo que ha sido compactada por un procedimiento definido para diferentes contenidos de humedad. Esta prueba tiene por objetivo, determinar el peso volumétrico seco máximo que se puede alcanzar de un material, así como la humedad óptima, que es WO, a que debería hacerse la compactación. B, determinar el grado de compactación alcanzado por el material durante la construcción o cuando se vaya encontrando construidos los caminos, aeropuertos y calles. Esta, está relacionado el peso volumétrico, obtiene en el lugar relacionado con el peso volumétrico máximo factor. También la prueba de Proctor que reproduce en el laboratorio el tipo de compactación uniforme de la parte inferior hacia la superior de la capa. Y ahí podemos ver tres imágenes con las que se hacen las pruebas. Y pues más adelante vamos a ver esas mismas imágenes. Manuel, Esa no es mía. Manuel. Bueno, sí, es que falla mi internet. La humedad óptima. La humedad óptima es el contenido que se encuentra en el subsuelo y puede ser compactado hasta un peso unitario máximo seco que se trabaja en la compactación dada. También corresponde al grado máximo de la curva de densidad. Eso quiere decir el contenido de humedad que se puede localizar dentro del suelo, medida con unos asentamientos o golpes que se le puede dar para liberar el nivel de humedad. Además, si se incrementa la humedad empleando el mismo esfuerzo de compactación, se puede llegar a obtener un mejor acomodo de las partículas del suelo. Es decir, que las partículas se llegan a endurecer y expulsar todo el líquido para obtener un peso mayor volumétrico, ya sea seco, además de la humedad llamada humedad óptima, es decir, que se libera casi todas las partículas húmedas. La siguiente. El ensayo de compactación Proctor modificado. Para este proceso se emplean diferentes densidades, es la densidad seca, la humedad de compactación de materiales a utilizar en explanadas y capas firmes y como referencia para el control de calidad y compactación en obra. Además, el siguiente punto se determina en el suelo la relación entre las densidades secas y la humedad de compactación para una energía de compactación de 2.629 watts sobre centímetro cúbico. Esto es decir que se insertan unas varillas o unos tubos
sacando las muestras en diferentes secciones. Para esto se emplea la desmenuza con un mazo de goma y se tamiza el suelo aplicando el proceso indicado en la norma. Además, la muestra se obtiene unos 36 kilogramos y se cuartea en proporciones de 6 kilogramos cada una. Los cuarteos son en moldes. Se pesa el molde con la base y con el collar superior, una vez pesado, se coloca en el collar. El collar es la figura que podemos encontrar ahí. Esos son los moldes. El tercer punto, se mezcla una proporción de suelo con una cantidad determinada de agua. Es para decir la densidad que podemos encontrar para la humedad máxima para que podamos localizar. Y se coloca dentro de un molde de la quinta parte, aproximadamente, y se mezcla a su altura, que debe ser uniforme. Además, el suelo se compacta en 5 capas sucesivas. Cada una recibe 60 golpes de la masa, contribuyéndole uniformemente, es decir, para que se libere todo el líquido y se pueda realizar el proceso de compactación. Además, la última capa se encuentra aproximadamente 1 centímetro del collar. Eso sería, en el collar tiene medidas y ahí se puede dosificar qué cantidad de tierra se está colocando. Además, se compactan las 5 capas y se retira el collar y se hace en el suelo. Es decir, para ver si quedó, es como hacer la prueba de concreto. Se asemeja para ver si cumple la normatividad de compactación. Además, se pasa al molde en el suelo. Se extrae el suelo del molde y se toma una muestra representativa del suelo compactado, no inferior a los 100 gramos. Es decir, que en ese proceso se determina la humedad. Como último tenemos el complejo, que se repite otra vez en 6 kilogramos, mezclándolos con diferentes cantidades de agua. Y para el último proceso se realizan los cálculos. Para esto, cada proporción de 6 kilogramos ya compactadas, se obtiene la humedad de compactación y la densidad seca. Es decir, las mismas actividades que hemos estado realizando. De ahí se grafica la densidad seca y la húmeda de los procesos de compactación y se representan en puntos y coordenadas correspondientes. Es decir, como la tabla granulométrica que realizamos para los ejercicios. Y generalmente, si son suficientes en 5 puntos para determinar la curva, como lo podemos observar en la gráfica que está al lado. Y además, la densidad seca por cada proporción compactada se realiza igual la misma tabla. Generalmente son superficies de 5 puntos para definir la curva, 3 en el lado ascendente y 2 en el lado descendente. Además, sobre la curva se determinan las densidades máximas y la humedad de compactación óptima. Es decir, comparando todos los resultados obtenidos en el proceso. Siguiente. Bueno, además de la gráfica anterior, también se obtiene otra gráfica, la cual es la curva de saturación teórica o de cero vacíos. En esta se tiene son a medir lo que es los pesos volumétricos secos obtenidos y las humedades correspondientes. Además, las cuales se logran lo que es el trazo para la curva del peso volumétrico seco o humedad, las cuales se marcan en el eje de las abscisas, las cuales contienen lo que es la humedad. En esta misma gráfica, la curva de saturación teórica representa lo que es la humedad para cualquier peso volumétrico.
las cuales son necesarias para todos los vacíos que se dejan entre sí las partículas sólidas, las cuales estuvieran llenas de agua. Otro punto de esta gráfica es de que tiene por estudio comprobar si la prueba anterior del proctor fue correctamente efectuada, ya que con la curva de saturación y la curva de proctor, de lo que serían las gráficas, nunca deben contarse, dado que es imposible en la práctica que se llenen totalmente con agua, porque son las partes de los huecos en las cuales se dejan lo que son las partículas del suelo compactado. Al mismo tiempo, también sirve para lo que es la curva de saturación teórica, para determinar si un suelo, en el estado en el que se encuentra, o ya depende del lugar, tiende a ser susceptible de adquirir mayor humedad o un mayor peso volumétrico fácilmente. La siguiente prueba es la prueba estándar de Porter, el cual tiene como objetivo estudiar y determinar el peso volumétrico seco máximo de la compactación y la humedad óptima en los suelos con material, en los cuales se suelen hacer lo que es esta prueba con el proctor, como el cual se representa en la imagen. Está un señor. Bueno, en esta prueba también se determina lo que es la calidad de suelos, el cual se obtiene lo que es un valor del cual sirve para saber cuánto vas a tener de soporte. Además de que mide también lo que es la resistencia y la penetración del suelo compactado, el cual está sujeto a determinados periodos de saturación, como se indica en lo que es la prueba. Y esta prueba tiende a dividirse en dos partes. La primera parte sería en la cual se determina lo que es el peso volumétrico y la humedad óptima. Y en la segunda parte sería la determinación de la resistencia hacia lo que es la penetración después del compactado, y al igual de cuál sería su periodo de saturación. Los pasos necesarios para verificar la prueba se detallan en los siguientes pasos para que tengamos un resultado correcto. Sería la obtención del peso volumétrico seco Porter y la humedad óptima de Porter por compactación de varios espécimen con cargo unitario de kilogramos con centímetros cuadrados a diversas humedades. B. Saturación de espécimen compactado a humedad óptima hasta que alcance su máxima expansión. C. Determinación de las expansiones sufridas por el espécimen durante la saturación. D. Determinación de la resistencia a la penetración. E. Cálculo de valor relativo de soporte normal. Esos serían los pasos siguientes para tener un buen resultado y nos salga lo que es la prueba de Porter. Ok, Clara. Siguiente diapositiva. Se trabó, creo. Está. Ya. Bueno, aquí hablaremos sobre el módulo de reacción del suelo, también conocido como el coeficiente Suberger. Paramento asociado a la tensión transmitida al terreno por una placa rígida, con la deformación o la penetración de la misma en el suelo mediante la relación entre la tensión aplicada por la placa Q y la penetración y asentamiento de la misma, llamada Y. Generalmente se identifica con la letra K. Su valor numérico depende de su textura, compacidad, humedad y otros factores que afectan a la resistencia. Pero ¿por qué interviene esto? Se interviene para ver y observar sobre la estimación de la deformación en el terreno natural. Ahí veremos lo que sería el asentamiento instantáneo o las deformaciones elásticas o plásticas, o igual ambas deformaciones. Y esto. Eso sería todo ahí. Ok.
¿Van a presentar algún video, alguna muestra sobre cuál es la prueba de Proctor o Porter? Seco máximo de un suelo. En la prueba, una muestra seca de suelo es mezclada con agua y se compacta en un molde cilíndrico. El molde está representado de este lado y nos indica que tiene un diámetro interno de 101.6 milímetros y 116.4 milímetros de altura. El volumen sería el siguiente. Volumen de 101.6 al cuadrado dividido entre 4 y multiplicado por pi sería el área de la sección transversal, y al multiplicarlo por su altura de 116.4 obtendríamos un volumen que equivaldría a 943.692 milímetros cúbicos. Se sabe que un metro cúbico equivale a 10 a la 9 milímetros cúbicos, por lo que expresado en metros, el volumen sería de 9.44 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ahora, el suelo que se coloca en este molde es colocado y cada una de esas capas se compacta mediante 25 golpes. Para dar esos golpes se utiliza este aparato, que consiste en un cilindro hueco y una masa que equivale M sub H, o la masa del martillo, o H de hammer, y esto es igual a 2.5 kilogramos. Esta masa se deja caer libremente a través del cilindro una altura de 305 milímetros. Bien, ahora vamos a determinar la energía de compactación. La energía de compactación se da por la siguiente fórmula. E sub comp va a ser igual a M sub H, que ya vimos que es la masa del martillo, multiplicado por la aceleración gravitacional, multiplicado por H sub D, que es la altura desde la cual se deja caer la masa libremente hacia cada una de las capas del suelo, dividido entre el volumen total de la masa del suelo que se colocará dentro de este cilindro o dentro del molde, multiplicado por N sub P, que es el número de golpes o number of blows, multiplicado por N sub L, que es el número de capas o number of layers, y al hacer las sustituciones tenemos que esto va a equivaler a 2.5 kilogramos, que multiplica a 9.8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica a 0.305 metros dividido entre 9.44 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que multiplica a la cantidad de golpes, 25, y a la cantidad de capas, 3. Al resolver estas operaciones, tenemos que la energía de compactación es aproximadamente 593.684 kilogramos, que multiplican a metros al cuadrado divididos entre segundos al cuadrado, todo entre metros cúbicos. Un joule equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado dividido entre el segundo al cuadrado. Entonces, si expresamos esto como kilojoules, serían aproximadamente 594 kilojoules sobre metro cúbico. Existen otro tipo de prueba Proctor, que es la prueba Proctor modificada, que se utiliza para proyectos que involucran cargas muy pesadas, como las pistas de aeropuertos. Varía en lo siguiente. Por un lado colocaremos
los datos para una prueba Proctor estándar y por otro para una prueba Proctor modificada. Tenemos estándar y tendremos modificada. Y lo que interviene, primero, va a variar la masa que vamos a dejar caer en cada una de las capas del suelo. Para la prueba estándar tenemos una M sub H de 2.5 kilogramos. Para una modificada la masa se incrementa y se hace con una de 4.54 kilogramos. Ahora la altura de la que se deja caer esa masa también es diferente. Para el estándar vimos que son 305 milímetros. Para la modificada son 457 milímetros. El número de golpes es igual para ambas pruebas, 25 golpes. Pero lo que difiere también es el número de capas, N sub L. Para el estándar son 3 capas, para la modificada son 5 capas. Y la energía de compactación cambia entre una y otra. La energía de compactación para la prueba estándar ya vimos que son de 594 kilojoules por metro cúbico. Y en una prueba modificada incrementa en más de 4 veces. Y son 2695 kilojoules por metro cúbico. Muy bien. Ahora, lo que se grafica en una de estas pruebas, tenemos nuestros dos ejes. En este eje se graficará el contenido de agua y en el otro se va a graficar el peso unitario seco y se va a ir obteniendo una curva. Conforme vaya aumentando el contenido de agua, irá aumentando el peso unitario seco, pero habrá un punto en el cual, aún al incrementar el contenido de agua, el peso unitario irá bajando. Entonces, en el punto máximo, vamos a obtener el máximo peso unitario seco. Cuando obtengamos gamma sub D máxima, tendremos un contenido de agua óptimo. Eso sería todo.